La corte española acogía cada año a un loco o un enano. Buscaban diversión y entretenimiento, querían gente de placer. La misión de estos personajes era disipar las tristezas de los reyes y nobles. Entre 1563 y 1700, se estima que más de 120 de estos especialistas se encargaron de barrer la melancolía de la corte. Con el tiempo, los historiadores del arte intentaron conocer sus nombres y sus historias, pero todo lo que encontraron fue invisibilidad. Estos protagonistas no eran criados normales, ni siquiera estaban registrados. Padecer algún trastorno mental o una anomalía física en la corte significaba no aparecer en ningún lugar. En los pasillos dorados de la corte de los Austrias, donde los monarcas se rodeaban de lujo y extravagancia, entre bufones y cortesanos, un grupo de seres humanos era considerado parte del entretenimiento real, los llamados gentes de placer. Este título, lejos de ser un reconocimiento, marcaba a aquellos que no encajaban en la norma. Personas con enfermedades mentales, enanismo o malformaciones congénitas eran coleccionadas por la nobleza como si fueran piezas de un gabinete de rarezas. Su presencia era doblemente útil. Además de divertir con su singularidad, servían como un reflejo del supuesto espíritu benevolente del soberano, quien los mantenía en la corte como un acto de caridad pública. Pero no hay vestigios de ellos ni en la nómina ni en los registros del palacio. No tenían empleo ni cargo oficial, aunque debían cumplir con una tarea: alegrar la vida en la residencia de los reyes. Algunos de ellos fueron inmortalizados y hoy pueden verse en obras de incalculable valor en el Museo del Prado de Madrid. Un retrato en aquella época costaba mucho dinero, entonces, ¿por qué retratarlos? Posiblemente fue por el afecto o cariño que los príncipes e infantes sentían por ellos, especialmente en la infancia, ya que una de las principales ocupaciones de esta troupe era acompañar y jugar con los príncipes y princesas. En la corte vivían relativamente bien. Comían lo mejor, vestían con las mejores ropas y recibían regalos. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada, eran constantemente objeto de burlas y ridiculización. Eran tratados como personajes raros e inferiores, aunque su vida seguía siendo mejor que la de sus contemporáneos, con las mismas condiciones en la dura existencia fuera del palacio. Ya que para quienes no tenían la fortuna, si es que se puede llamar así, de ser escogidos por un monarca, el destino era mucho más siniestro. Fuera de los palacios, además de las burlas constantes de cada día, emergió un mercado paralelo que lucraba con la desgracia de los más vulnerables, los llamados mercados de monstruos. En estos siniestros espectáculos, personas con discapacidades eran exhibidas como fenómenos de feria, reducidas a simples atracciones para el morbo popular. El negocio era tan rentable que llevó a atrocidades impensables. Hubo quienes, en su afán de incrementar las ganancias, secuestraban niños sanos para someterlos a torturas inhumanas. Algunos eran confinados en cajas de madera desde la infancia para atrofiar su crecimiento y generar enanismo artificial. Todo valía en la búsqueda de nuevos prodigios que atrajeran multitudes y monedas. Este lado oscuro de la historia de la monarquía española muestra cómo la desgracia ajena fue, durante siglos, una moneda de cambio en la política, el entretenimiento y la ambición desmedida. Hoy vamos a conocer un poco sobre una de estas personas. Debió haber dejado una gran impresión en la vida de los habitantes del palacio, pues fue retratada no solo una, sino 2 veces por el famoso pintor Juan Carreño de Miranda. En el vídeo de hoy, Eugenia Martínez Vallejo nació en el municipio de Merindad de Montija, en Burgos, España, en 1674. Hija de Antonia de la Bodega y José Martínez Vallejo, provenía de una familia humilde. Su nacimiento fue bastante peculiar. Su madre dio a luz dentro de una iglesia durante la misa, pues la bolsa se rompió y no tuvo tiempo de llegar a casa.
Debido a este hecho, se decía que era un signo de que la niña tendría una vida llena de fortuna. Aparentemente, el bebé era fuerte y saludable, pero a medida que crecía, también lo hacía su voraz apetito. Sin embargo, en un principio, esto no pareció ser alarmante. Cuando cumplió 1 año, ya pesaba 25 kilogramos. En aquella época, la comida era escasa, y Eugenia comenzó a llamar mucho la atención. Sus padres, desesperados, buscaron ayuda médica y fueron aconsejados a ponerla en una dieta estricta para que perdiera peso, pero esto no funcionó. A los 6 años ya pesaba 70 kilogramos y se convirtió en la mayor atracción de la aldea. Su humilde casa estaba constantemente rodeada de curiosos que querían ver a la niña tan gorda. Sus padres solo podían ocultarla para evitar que sufriera los constantes escarnios y burlas, convirtiéndose en el entretenimiento y la burla de toda la aldea y de las localidades vecinas. Eugenia alcanzó tal fama que la noticia de su condición se extendió por todo el reino, llegando hasta los oídos del mismísimo rey Carlos II, quien sintió un inmediato interés por conocerla. Convocó a sus padres para que se presentaran con ella en la corte en 1680. El rey quedó tan fascinado por su apariencia que propuso a los padres que Eugenia formara parte de la corte española. Ellos no lo pensaron 2 veces y aceptaron de inmediato, creyendo que su hija podría tener una vida mejor en el palacio. Con ellos, además de no poder alimentarla bien, Eugenia ni siquiera podía salir de casa debido a los constantes insultos. Inmediatamente, la fama de Eugenia creció aún más. Ese mismo año, en 1680, el cronista de la época, Juan Cabezas, publicó un pequeño libro sobre la llegada de la niña gigante Eugenia Martínez a la corte de Madrid. Esta pequeña obra, ilustrada con xilografías, fue reeditada en Valencia y Sevilla, llegando a vender miles de copias. En este libro se podía leer la siguiente descripción. Eugenia era blanca y no muy desapacible de rostro, aunque lo tiene de mucha grandeza. La cabeza, rostro y cuello y demás facciones suyas son del tamaño de 2 cabezas de hombre. Su vientre es tan descomunal como el de la mujer más grande del mundo a punto de parir. Los muslos son en tan gran manera gruesos y poblados de carnes que se confunden y hacen imperceptible a la vista su naturaleza vergonzosa. Las piernas son poco menos que el muslo de un hombre, tan llenas de roscas ellas, y los muslos que caen unos sobre otros, con pasmosa monstruosidad, y aunque los pies son a proporción del edificio de carne que sustentan, pues son casi como los de un hombre, sin embargo, se mueve y anda con trabajo, por lo desmesurado de la grandeza de su cuerpo. Al llegar a la corte, enseguida recibió el apodo de la monstrua. Su apariencia, al principio, causaba asombro, pero rápidamente se convirtió en una fuente de entretenimiento. Le dieron lujosas vestimentas y era especialmente solicitada para acompañar a las damas de la nobleza, quienes se divertían enormemente comparando y midiendo sus cuerpos esbeltos con el de Eugenia. Debido a su peso, Eugenia caminaba tambaleándose, lo que provocaba muchas risas y comentarios malintencionados cada vez que entraba en alguna sala del palacio. Su popularidad fue tan grande que el propio Carlos II, quien, paradójicamente, sufría de graves deformidades físicas y mentales, ordenó que fuera retratada en 2 ocasiones por el pintor Juan Carreño de Miranda. Los retratos de cuerpo entero fueron titulados La monstrua vestida y La monstrua desnuda, ambos pintados en 1680. Eugenia sufrió mucho durante las sesiones de posado para que el pintor pudiera retratarla. Fue un verdadero suplicio para ella permanecer tantas horas de pie sin moverse. Terminaba cada sesión completamente exhausta y con mucho dolor. Hoy en día, los especialistas creen que Eugenia podría haber padecido el síndrome de Prader-Willi, ya que muchas de las descripciones sobre ella, así como las características que se pueden deducir de sus retratos, coinciden con esta condición. Sus síntomas incluyen anomalías en el desarrollo y crecimiento,
obesidad mórbida y durante la infancia una personalidad alegre y de buen humor, entre otros rasgos. Sin embargo, a pesar de sus problemas de salud y del triste semblante que muestra en los cuadros, se sabe que llegó a disfrutar de una buena vida en el palacio. Tenía muchos amigos y era especialmente querida por la familia real. Eugenia falleció aproximadamente en el año 1699, con alrededor de 25 años de edad. No existen registros sobre su adolescencia ni su vida adulta, pero sí se sabe que permaneció en la corte de Madrid hasta su muerte y que siguió siendo muy popular incluso en su etapa adulta. A lo largo de su vida, sufrió de obesidad mórbida, pero la causa oficial de su muerte sigue siendo desconocida, al igual que el lugar donde fue sepultada. La ciudad de Avilés, en Asturias, decidió rendir homenaje a su ilustre hijo Juan Carreño de Miranda, con una reproducción en bronce de uno de sus cuadros más famosos, La Monstra Vestida. La escultura, creada por Amado González Evia, más conocido como Favila, volvió a dar fama a Eugenia, ya que es una de las estatuas más visitadas de la ciudad. La estatua tiene un pequeño detalle que no estaba en la pintura original, un ratoncito a los pies de Eugenia, que ha sido robado varias veces. Favila lo añadió porque, mientras esculpía la estatua de Eugenia, un ratón corría por su estudio, dejándole una inesperada inspiración para su obra.